Muy buenas tardes, bienvenidos a En Privado. Hoy nuestro jueves de inclusión y tenemos nuestro compañero de siempre, el doctor Erney Bolaños Pasos. El doctor Erney Bolaños Pasos, psicólogo, es sexólogo y tiene una actividad muy importante. Además de compartir su trabajo entre programas que tiene con la alcaldía, también tiene trabajo de tipo académico, representa el campo disciplinar de psicología de la sexualidad del Colegio Colombiano de Psicólogos, una agremiación que ha ido cada día creciendo más y agrupando nuestro gremio que necesitaba consolidar de manera, digamos, muy legal frente a la sociedad su trabajo, ¿no? Ya tenemos 2006, vamos para los 12 años, tenemos 12 años. Sí, vamos para la ley 1090 del 6 de septiembre del 2006, que crea el Colegio Colombiano de Psicólogos, y el Colegio Colombiano de Psicólogos tenemos en este momento 19 campos disciplinares, y yo represento el campo disciplinar de Psicología de la Sexualidad para el suroccidente colombiano. Sí, señor. ¿Quiere contarle algo? Cuéntenme. Me voy el próximo sábado para Barranquilla a la segunda cumbre de representantes del campo disciplinar de Psicología de la Sexualidad. Qué maravilla. Vamos a estar con Bernardo Useche, el presidente nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos, que toda la vida ha trabajado en Psicología de la Sexualidad. Nos encontramos con el anfitrión, que es José Manuel González. Y que siempre lo atiende a uno divinamente. Es un príncipe. Sí, es un príncipe. Es un príncipe y está organizando la primera jornada caribeña de Psicología de la Sexualidad, y hacemos simultáneamente la segunda cumbre de representantes del campo disciplinar de Psicología de la Sexualidad. Margie Rincón, que acaba de llegar ayer de España, el fin de semana nos encontramos en Barranquilla, y Jaime Alberto Restrepo Soto, profesor de la Universidad de Caldas, viaja de Manizales a Barranquilla, nos encontramos todos allá. Ah, qué maravilla, eso sí, les deseamos muchísimos éxitos. ¿Y viaja cuándo? Viajo pasado mañana sábado. Ajá. Salgo el sábado y regreso el lunes en la noche. La cumbre es el lunes y estamos todo el día juntos, y por la noche regreso a casa. Qué bueno. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy incluyente, que es la responsabilidad del Estado con la comunidad LGTBI, ¿no es cierto? Sí. Bueno, porque tenemos un invitado que no ha llegado, a veces calculamos mal el tiempo, pero bueno, aquí lo estamos esperando. Muchas actividades. Mauricio me llamó ahorita al mediodía, sé que tiene un tiempo apretado, está por llegar, pero de todas formas este espacio de En Privado de los jueves de inclusión nos permite abordar diferentes temas. Hace unos 15 días tuvimos aquí a Manuel Quiseno hablándonos de cómo la filosofía aborda y trabaja el tema de la inclusión, de la diversidad. Fue un programa muy interesante. Hace 8 días tuvimos a Edgar Cruz con todo el tema del abordaje de la diversidad en el cine. Una enciclopedia. No, es una maravilla, eso es una maravilla, y además porque nos entusiasmó y nos motivó mucho, ¿no, Juanfer? A ver muchas películas de las que nos recomendó. Pero bueno, Juan Fernando tiene información muy importante para ustedes. Sí, más que información, doctora, invitarlos a todos los que se conectan en este momento con nosotros, doctora, y recordarles el tema de hoy, la responsabilidad del Estado ante la población LGBTI. Vamos a estar muy pendientes de sus preguntas y comentarios. Nos conectamos con las redes de Oye Cali, Lucía, Nader Asociados y el Correo de Mao. Y los que no deseen comentar por redes sociales, tenemos una línea WhatsApp 322-423-2323 para todas sus preguntas. Gracias, Juan. Este programa para mí está significando una variedad impresionante de abordajes de temas. Los jueves inclusión, pero es que esos programas de los viernes están tomando... No, eso es una maravilla. Mire, cada programa tiene su encanto y cada día tiene su encanto, y además porque cada profesional de los que forman parte de nuestro equipo de trabajo hace unos aportes absolutamente maravillosos. Pero bueno, entremos en materia. Nosotros sabemos, bueno, creo que llegó Mauricio. Sí. Bueno, Mauricio, te vamos a dejar respirar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido En Privado. Qué maravilla. Tan lindo, sí. Bueno, estábamos aquí haciendo una pequeña introducción acerca del tema en el día de hoy. Estábamos dándote tiempito para que llegaras. Si quieres te puedes poner los audífonos. Tome aire, Juanito, regalémosle un vasito de agua, regalémonos unos vasitos de agua, un tintico bien rico. ¿Quieres un cafecito?
Agua, bueno, perfecto. Bueno, Mauricio, nuestro invitado de hoy es Mauricio Mao Garcés, él es activista de la comunidad LGTBI, pero Mauricio, quisiéramos que nos dijeras que, por ejemplo, ¿qué profesión tienes tú? Yo soy administrador de empresas y hace rato vengo trabajando el tema de mercadeo digital, Sí. una estrategia de disidencia y posicionamiento y transformación de imaginarios para la diversidad sexual y de géneros. Bueno, qué maravilla. Bueno, yo siempre digo que el mundo no es sino uno y todos tenemos que caber en él. Y entonces el mundo es diverso, ¿no? Porque yo digo, si el mundo no fuera diverso, a veces uno ve como estas responsabilidades del Estado con la comunidad LGTBI, con las mujeres, y a veces con ciertas cosas están determinadas también por ciertos sectores que pueden hacer oposición para que estas cosas se den, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de muchos dirigentes homofóbicos que se angustian enormemente con el tema, pero definitivamente, ¿en qué estamos con esto de la responsabilidad del Estado con la comunidad LGTBI? El avance ha sido grande y, como tú lo anotas, no ha sido un fruto de una respuesta espontánea del Estado, ha sido fruto de la movilización de especialmente un sector poblacional que tiene muchas tragedias, que tiene que soportar muchos dolores, pero que siempre está con una sonrisa, siempre está con una actitud positiva, transmitiendo mensajes de esperanza, de transformación, de sueños, cosas que eran sueños, hoy son realidades y se han logrado con tanta lucha, con tanta oposición, ahí vamos. Bueno, pero hablemos de los avances. Yo siempre he dicho que a veces las palabras, este es el país de la palabra. Aquí nos ofrecen mundos encantados, mariposas amarillas de a toda hora, no en agosto, sino a toda hora. O sea, bueno, ahora que hablo de mariposas amarillas, del aniversario de Gao, de los 100 años, ¿sabe qué? Yo pensé que las mariposas amarillas él se los había inventado, ¿no? Cuando usted va a la costa en agosto, llena la costa inundada de mariposas amarillas. Pero tenemos eso, como el don de la palabra, el don de generar, digamos, sociedades mágicas, perfectas, etcétera. Pero a la hora de hacer, pocón, pocón. Pues mira, el Estado colombiano ha tenido una respuesta moderada sobre un tema de una agenda social que arranca nueva, que arranca con un muy frágil marco normativo y si antes lo han tenido avances grandes. Te puedo hablar del Valle del Cauca, que tenemos la primera política pública de garantía de exigibilidad de derechos para la población LGTBI. Pero Mauricio, ahí tú eres importante, o sea, tú eres clave en ese proceso. Exacto, yo digamos que aparte de ser activista, en este momento soy contratista de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Gobernación del Valle del Cauca. ¿De la gobernación? De la gobernación. ¿Cuál es tu papel en sí de lo que haces en la gobernación, en todo el departamento? Yo en este momento apoyo el trabajo de redes sociales de la Secretaría, pero también trabajo un tema de nuevas masculinidades. Pero volviendo ya al tema de población LGTBI, el Valle del Cauca, por ejemplo, en el 92% de las alcaldías hay temas específicos para población LGTBI en los planes de desarrollo. O sea, ahí se ha avanzado muchísimo. Pero también es una realidad que en la medida que avanzamos, sí, las necesidades son más evidentes. Entonces es una carrera, un camino, como decía alguna arenga por ahí, que mientras vamos 2 pasos para adelante, el Estado camina uno para atrás. Sí, claro. Como eso lo dicen algunas arengas, entonces así pasa. O sea, uno puede evidenciar mucho trabajo, pero también es una realidad de que el nivel de contradicción se ha vuelto cada vez más fuerte. Uno revisa que las disputas de los años de la década pasada era Monseñor fulanito de tal diciendo que cómo así que la Biblia dice tal cosa, pero hoy tenemos senadores de determinadas corrientes políticas conexos a iglesias cristianas, con votaciones, con fuero de congresistas, abogando por el no reconocimiento de derechos de esta población. Digamos que los niveles de contradicción... Y no son solamente los religiosos. Fuertes. Yo quiero contar Dale. un poco lo que sucede, por ejemplo, en países de marcada tendencia, digamos, socialista. Por ejemplo, en Rusia... Claro. Putin ha prohibido completamente las manifestaciones homosexuales, ha prohibido el matrimonio entre homosexuales, en fin, ha tenido una política bastante represiva. Sí. Porque, por ejemplo, uno ve otros países, digamos, más semipermisivos, en donde puede que tengan, digamos, contradictores, pero dejan ejercer los derechos. Exacto. Sí, el nivel de contradicción hoy en día es más fuerte, digamos que pasamos de un tema, de un discurso religioso, que uno en su momento, lo peor que uno podría decir es fundamentalista, pero ahora es un discurso político que va con unas implicaciones como, por ejemplo, la de algunos, el tema de la ideología de género, que han convertido en un cliché electoral en la cual el discurso es no te metas con mis hijos, no
no imponga la ideología de género, pero eso va muy enmarcado en un contexto electoral. Y además, yo no sé si sea eso, lo que pasa es que me parece que es una mala información también, ¿saben? A mí me parece que hay una desinformación. Yo creo, ¿cuántos años hace que estamos trabajando porque haya equidad de género? A ver, ¿cuántos Muchísimos. años hace que estamos trabajando eso? Entonces ahora lo bautizaron y entonces muestran unas imágenes que yo creo que no corresponden a lo que realmente se entendería, por eso que se llama ideología de género, equidad de género, yo qué sé. Los bautismos me parece que son muy peligrosos. Y además porque nos están cobrando vidas. Fíjate que en el Valle del Cauca uno mira el comportamiento de violencia contra población LGTBI. Venimos de unas cifras muy altas en el 2016 de 17 personas al año, bajamos a 14. El 2018 bajó a 13, pero es preocupantísimo porque entre junio y diciembre tenemos 10 homicidios en menos de 6 meses y enero... ¿En dónde? ¿En Cali o en el Valle? En el Valle. Y Cali tuvo una cifra récord porque entre el 8 de diciembre y el 8 de enero se asesinaron 6 personas. Pero personas De la población LGTBI. Y cinco de esas 6 personas eran mujeres trans. Mujeres trans. Entonces ese discurso de que, ay, no, por Dios, está exacerbando los niveles contra la población LGTBI de una manera muy grande. O sea, a ver, pero yo quisiera que fuéramos un poco justos, por decirlo de alguna manera. Es el discurso, son los ambientes que lo rodean, es la falta de seguridad general. En estos últimos 3 días mataron en 3 días 12 personas. Sí. 12 personas y no eran de la comunidad. No. Entonces, yo lo que creo es que tenemos unos ambientes absolutamente inseguros, ¿no es cierto? Y es muy probable, esto sí es pues una deducción, espero que no sea ligera, que a veces pueden estar en lugares, digamos, muy densos, muy complejos, muy difíciles. yo lo que podría opinarte allí es que la condición, la orientación sexual y especialmente la identidad de género de una persona en un contexto complejo eleva los niveles de posibilidad de riesgo y de que una disputa, un alegato que podía ser entre 2 personas, si involucra a una persona de la población LGTBI, los niveles de violencia se puedan subir. Eso estoy totalmente Y Lucía, de acuerdo. algo que pasa es que en este país acabamos de firmar un acuerdo de paz. Históricamente se ha dateado que los niveles de violencia contra grupos poblacionales específicos, lo estamos viendo con los líderes de Sí Tierra, con los reclamantes, con los de sustitución de cultivos que se han elevado esos crímenes, y la población LGTBI ha ganado una visibilidad muy grande y también fue protagonista dolorosamente en este proceso de no y esto, rayo homosexualizador que utilizaron como estrategia electoral para que un país entero le dijera no a la paz. No, eso no es cierto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me da pena interrumpirlos, pero no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esto, yo pienso que la gente... A ver, yo tengo una frase de Winston Churchill que a mí me encanta. Dice, si usted se arrodilla para firmar una paz, vivirá toda la vida humillado. Y me parece que a mí me encanta esa frase y me parece que las cosas hay que hacerlas bien hechas. Sí. Bueno, y yo creo que ha habido demasiados intereses, no discutamos sobre eso. No, ha habido demasiados, exacto, hay demasiados intereses ahí que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Porque hay una cosa bien importante y yo sí quisiera que miráramos y nos concentráramos mucho en la responsabilidad del Estado con la comunidad LGTBI, porque si alguien ha sido perseguido, por ejemplo, en países de ideologías, por ejemplo, socialistas o comunistas, es la comunidad LGTBI. Yo asistí a congresos con Mariela Castro, ¿no? Los congresos mundiales de París y no sé qué, donde en esos congresos el gran reclamo que le hacían a ella era, oiga, lo siguen fusilando, por Dios, hasta que logró por lo menos que los encarcelaran, pero que no los fusilaran a la comunidad. Entonces, cosas como esas, pues uno también tendría que poner como en una balanza que la comunidad ha sido perseguida por todo el mundo. Sí, la comunidad ha sido perseguida por todo el mundo. No podemos decir, es que solo las cosas, no sé qué, de un lado las persiguieron. Por todo el mundo han sido perseguidos, históricamente han sido perseguidos. Mira, he intentado hablar 6 veces, ya puedo hablar. Esa es la riqueza de este programa de los jueves de la inclusión, la diversidad de opiniones que tenemos en esta mesa
Yo estoy de acuerdo con Mauricio en muchos de los planteamientos que él ha hecho frente a la comunidad y sobre todo a la problemática local. Yo te quiero preguntar, Mauricio, y es, frente al tema, ¿es preferible que se registre en los planes de desarrollo o que se genere una política pública a nivel de alcaldías? Mira, es muy buena la apreciación. Digamos que las políticas públicas ayudan a mantener una continuidad en las agendas, o sea, no estamos expuestos a la voluntad política de quien llegue a la alcaldía o a la gobernación, sino que la política pública marca un derrotero y una línea de continuidad. Sí puedo decir que la política pública tiene unas ventajas grandes, pero también va muy de la mano de la apropiación que la misma grupo poblacional haga de ella. Si no te quedarías, yo siempre digo, es como en que, el papel. O como que tuvieras un Ferrari en el garaje de tu casa sin gasolina. Exacto. Y que no, o sea, la población tiene que apropiarse de ella. Es un elemento, y más aún como lo estamos diciendo ahora, que hay temas de gobiernos, por ejemplo, lo de Rusia, exacto, donde hay un tema muy fuerte. Entonces sí es como fortalecer ese músculo que nos da la política pública, pero es importantísimo que la población apropie de ella. ¿Sientes que no se está apropiando de la política? Pero es que, perdónenme en un momentico que los interrumpa, porque es que resulta que ustedes han hablado de avances, de políticas públicas, pero la gente no conoce el contenido de esas políticas y la idea es que la gente las conozca. ¿Qué son los avances desde el punto de vista práctico que se ha hecho para que la población LGTBI goce de los derechos que tiene que gozar? Sí, te lo hablo a nivel de, bueno, ya me pongo los locos ahora sí, te hablo de como gobernación, la señora gobernadora tiene una voluntad muy grande de trabajo con nuestra población y con los diferentes grupos poblacionales. Ella tiene claro el derrotero de la inclusión, del enfoque diferencial en todas sus acciones de gobierno, y tenemos un tema allí que, por ejemplo, con población LGTBI hemos trabajado el tema de prevención de la violencia, tenemos personas en las fiscalías atendiendo denuncias para que las personas puedan denunciar efectivamente. En el tema de la movilización se han hecho varios desfiles de la no homofobia, 3 en zonas SOMAC, zona más afectada por el conflicto como Pradera, o sea, ya se hizo un desfile con más de 1.000 personas, Zarzal, Buga, Foros. Tenemos la red departamental de personas de LGTBI apostándole al tema de construcción de paz. En programas de emprendimiento, el tema de mejoramientos de vivienda. Se han hecho una serie de acciones como gobernación para beneficiar a la población y se trata de tener en cada espacio que se genera la participación activa de personas de la población. Eso a nivel de departamento, pero yo he estado en varias conferencias tuyas y hubo una muy particular en que tú hacías una relación de todas las sentencias que la Corte Constitucional ha tenido frente al tema de la población y los avances que se ha dado. Me parece que la pregunta de Lucía hace rato iba enfocada también a qué estaba pasando en nuestro país hace 20 años y qué es lo que está pasando ahora y esa diferencia a nivel de avance que se ha tenido. A mí me gustaría hablar y romperles el corazón, decirles que el avance es una gran burbuja de jabón. ¿Por qué razón? Porque estamos en una gran avance en términos de jurisprudencia. Entonces, si usted pone una jurisprudencia a competir con una ley mata jurisprudencia. Entonces, digamos que a nivel de jurisprudencia la Corte Constitucional colombiana ha sido clave. Y entonces, mientras en los Estados Unidos a finales de los 90, Bill Clinton decía, hagamos una política de reclutamiento donde los homosexuales puedan estar, pero no lo pueden decir, pero no se lo voy a preguntar. En Colombia no, la Corte Constitucional había dicho, si usted quiere ser policía gay, sea, si usted quiere ser policía gay, no mire los escándalos, hágale. Las comunidades del anillo. Luego resultó que mientras en Estados Unidos ser scout homosexual apenas se debatió hace 4 años, aquí en el 2001 Edgar Robles Fonnegra ya podía ser scout gracias a esta... Podía ser profesores, por ejemplo, de jardines infantiles. Exacto. Que nos recibieran en los jardines infantiles, pues sí, ya ese es otro cuento. Sin embargo, el problema clave es que no tenemos un marco normativo formal de una ley de identidad de género que le garantice una ley. O sea, jurisprudencia está funcionando y ha funcionado de maravilla. Pero hemos visto el tema del matrimonio igualitario, todo el debate que se ha generado. O sea, han sido 6 proyectos de ley mediáticos hasta que ya uno lo logramos, al quinto lo logramos, pero nos lo tumbaron en la conciliación. Ese ha sido el gran debate
ir en el Congreso que genere un marco normativo LGTBI. Lo mismo pasa con lo de la adopción homosexual. Exacto, es el gran debate que el Congreso no se pudo, entonces le tocó a la Corte Constitucional decir, los niños de las parejas del mismo sexo están en déficit de protección en comparación con las de las parejas heterosexuales. Estos niños tienen menos derechos que estos, y le tocó a la Corte subsanar eso. Claro, porque era un absurdo. Ahorita vamos a hablar de eso, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Cómo reducir el estrés en el trabajo? Siga estos tips que le ayudarán a reducir su nivel de estrés. 1. Ejercicio regular. La actividad física regular es una de las mejores formas para reducir la tensión después de un día de trabajo. Escoja una actividad que usted disfrute como correr, nadar, etc. Hágase un chequeo físico antes de iniciar y se sentirá mejor. 2. Coma bien. Comer una rica y balanceada dieta que incluya vegetales y frutas frescas, proteínas y granos. No olvide desayunar muy bien. 3. Duerma lo suficiente. La falta de sueño puede alterar sus emociones y no encontrar las fuerzas suficientes para cumplir con los desafíos del trabajo. 4. No abuse del alcohol o las drogas. El alcohol y las drogas, tales como los narcóticos y las píldoras para dormir, solo cubren los signos del estrés y hacen que cada día los problemas sean más complejos. ¿Por qué no pasan las leyes? Porque yo escribí en eso algo así como que mucho tilín, pocas paletas, porque un lado del Congreso tiene votación de parejas de personas homosexuales y no se quiere quedar mal con ellos, pero los otros tienen otro electorado a los cuales les conviene negar esto, pero eso se termina volviendo una gran debacle. ¿O no será también que faltan a veces esas voces absolutamente contundentes, de esas personas absolutamente valientes que le ponen el pecho a la situación? Es que a veces yo pienso que sí, cacaraquean sin que haya huevo. O sea, exacto, también es una realidad fáctica, porque estamos hablando de una minoría, o sea, población LGTBI es una minoría, parejas del mismo sexo son otra minoría, pero parejas del mismo sexo que tengan hijos son la minoría de la minoría de la minoría, y son parejas que están en un gran déficit de protección. La verdad se convierten en la herramienta electorera de fulano, de sultana, pero en última son familias que están muy desamparadas. Pero los derechos que adquirieron, por ejemplo, los derechos patrimoniales de pareja, se los siguen reconociendo. Sí, pero los derechos patrimoniales sí están reconocidos. Sí. Lo que se prohibió fue que se fueran y se casaran, pues. No, te digo, no. Afortunadamente, la Corte Constitucional le dio un plazo al Congreso. Le dijo Congreso, oiga, ya lleva 5 proyectos de ley, 1 lo pasaron, negociaron allá, pasó algo y esa conciliación lo hundieron. Necesitamos que estas familias estén en un déficit de protección. Si ustedes no lo hacen, les dio el plazo, creo que hasta julio del 2013, para que lo hiciera el Congreso. ¿El 13? Como el 2013, sí. Imagínese. Entonces el Congreso dejó calentar eso, al final salieron 4 proyectos de ley que los juntaron y entonces habían diferentes visiones allí y eso terminó hundido en el Congreso, 57 en contra de 17 a favor. Entonces la Corte Constitucional dijo, qué pena Congreso, yo no le estoy usufructuando funciones a usted, les di el plazo, ustedes no lo tomaron, ya, listo. Entonces salieron sentencias de matrimonio y eso es como de telenovela,
porque usted se va a ir a casar y entonces viene un funcionario de la Procuraduría y estuvo allí ese funcionario ahí presionando para que le tumbaran su matrimonio, la Procuraduría anuló como 2, el Tribunal de Bogotá las dejó en firme y ya. Cualquier persona hoy en Colombia del mismo sexo va y le pregunta, ¿cuáles son los requisitos para casarme? Ya. Traiga su registro civil. Y nos matrimonio, casamos. punto. Yo estoy con mi pareja y mi pareja tiene hijos y yo necesito adoptar el hijo de mi pareja. Listo. Voy a Bienestar Familiar y presento mi solicitud de adopción como pareja del mismo sexo. En teoría, el Bienestar Familiar no tendría que tener en cuenta mi orientación sexual Por supuesto. para eso y podría adoptar. Entonces, digamos que ya esa discusión de adoptamos, nos casamos, digamos que está Superada. Más o chuleada. menos superada. Más o menos superada, sí, porque en cualquier momento Sí, vamos no. a terminar otra vez en el Congreso y que esa, por eso decía yo, hablaba de la burbuja, porque estamos ahora sí, pero en cualquier momento vamos al Congreso y qué sabe que salga del Congreso. Claro, sale pero algo. es que no, es Si que algo. además esto cuando... No, a ver, ojalá no salga. El problema es que el problema no es que salga, que no salga. O sea, pero lo malo es que salga, qué cosa de ley abyecta, extraña, llena de condicionamientos salga del Congreso. Ojalá nunca salga. A ver, yo pienso que... Y se quede las sentencias. Pues seguramente, yo creo que lo mismo. Lo que pasa es que hay que trabajar sobre lo que ya está dado Sí. para irlo perfeccionando poco a poco. Sí, para irlo perfeccionando y para irlo manejando. Es que estamos en el año 2019 y yo quisiera remontarme, por ejemplo, al año 2000 o a 1984. A ver, vivíamos en la época de las cavernas. Oscurantismo A ver, total. oscurantismo Hay- total. hay una- La mayoría de los homosexuales, yo diría que en un 80-90% hombres y mujeres tenían en esa época doble vida. No, ¿Sí, el- eso es mentira? No, te estoy diciendo, hasta el 80 éramos delincuentes. O sea, yo les voy a contar una anécdota. Yo perdí mi virginidad delinquiendo. Claro. O sea, yo perdí mi virginidad. Cuando yo perdí mi virginidad cometí un delito. O sea, las relaciones Claro, homosexuales homosexuales eran antes de los castigadas. 80 eran delito. Pero antes eran delito, pero antes miren lo que le pasó a Oscar Wilde. por Claro, favor. terrible, Entonces, o sea. primero eran personas que tenían que estar, digamos, en los manicomios o en los centros, sí, en unos centros realmente para enfermos mentales. Acuérdense de la homosexualidad Tratamientos de hasta el año represión. 84 en el DSM-3. En el DSM-3 era un trastorno, Sí. Acuérdense que hasta el año más o menos, casi el 2000, figuraba en los DSM-4 la homosexualidad egodistónica. Entonces, todo ese tipo de cosas, en lugar de decir, bueno, son tal las presiones sociales que una persona puede sentirse absolutamente angustiado y preocupado con su condición homosexual, y por eso tenían esas dobles Es que vidas. hace Y- 2 y- años bueno. el trastorno dimórfico de sexualidad ¿Verdad? para la población trans. Exacto, Claro. eso Hace 2. todavía está ese No, pero discurso. todavía está lo de la disforia de género en el Todavía, DSM-5. todavía estamos dando ese debate, especialmente para personas trans. Pero yo quería dejar algo para hacer el tema de Congreso. Es que en el Valle del Cauca, hace 30 años, tuvimos una señora que se llamaba Margarita Londoño Vélez, congresista ella del Partido Verde Occidental, que presentó el primer proyecto de ley en el 2008 para las parejas del mismo sexo. Y yo les voy a contar. 2008. En el 99, 2008. 1999. Bueno, hace 19 años. 30, Lucía, 30 años. 1999. 99, papá, 90. 90, 20, 20, 20, 20, 20, hace 20 años. Va a ser 20 años. Además, porque les voy a contar una historia paralela, es que ese año murió mi mejor amigo y su pareja se fue de una manera, yo dije, está loca, este personaje tan demente, ¿cómo se va a ir al Seguro Social a pedir la pensión de su marido? Y se fue a pedir la pensión y le dijeron, no, usted no tiene que pedir nada. La Corte Constitucional en el 2011 Se la dio. se la da, le reconoce el tiempo perdido. Entonces, digamos que son otros momentos históricos en el 99, lo que tú decías, en el 99 nadie se imaginaba que esas parejas que podíamos construir, las personas del mismo sexo, tenían algún tipo de protección. Sí. Y eso lo abrió una valle caucana y es importante para que lo reconozcamos. Bueno, y eso claro que es importantísimo que lo reconozcamos, pero también es muy importante entender que cuando empezamos a hablar, por ejemplo, cuando aparece el VIH, ¿no es cierto? Cuando aparece el VIH En los 80. en los 80, pero ya esto fue más bien hacia los 90. 90, más hacia los 90, empezamos también a que las personas visibilizaran sus condiciones para que pudieran tomar todas las precauciones habidas y por haber y para que también pudieran acceder a los tratamientos,
porque eso fue también otra lucha, Eso- eso fue también otra conquista. Eso no, eso nos sacó. Hay dos momentos, me parece que el tema que tú decías ahora de que no hay alguien que se haya personado y haya luchado. No, sí se ha personado. No, pero con el tema. No hemos tenido un Simón Bolívar del Exacto, LGTBI. pero entonces no hemos tenido Simón Bolívar, pero la gente se nos empezó a morir a finales de los 80, a Sí. principios de los 90. Empezamos a ver cómo los amigos y amigas se nos morían. Y eso fue un momento interesante porque en todo este nivel de marginación, yo siempre pensaba en mi compañero como un objeto sexual. Siempre pensaba en el otro como una persona con la cual me divertía, pero cuando ya empezamos a ver que nos moríamos y que nadie le interesaba que los Que nos homosexuales muriéramos. nos estuviéramos muriendo, empezamos a construir un tejido social. Y de hecho, para Cali, en los 90, Cali era una ciudad muy especial porque, voy a decir, yo siempre cuento esto con algo de humor negro y me lo perdonarán, lunes era Proyecto Vida, martes Vivir Mejor, miércoles Fundasfe, jueves Funde Salud, y viernes y sábado o había velorio o había chocolatada de la fundación. Pero eso nos generaba una sinergia, una dinamización, una movilización, y entonces digamos que era una agenda gay oculta, porque además era una especie de círculo, porque uno no podía decir, es que a este lo conocí en la fundación, pero todos nos reconocíamos y éramos amigos y había un tejido comunitario muy fuerte, que ese, digamos que aportaba a que este Cali y el Valle del Cauca sea un líder en temas de estos de diversidad, que arrancó por allá con voces como la de Marlene Baus, de la Secretaría de Salud, una señora ahí que empezó a meterle muy fuerte al tema. Claro. Esas voces anónimas que están ahí, que la historia no ha ¿Y sabe reconocido. por qué se dan esas voces anónimas? Porque esas voces anónimas han tenido cerca a alguna persona que de alguna manera... Sensibiliza, claro, ilustra. por favor. Dígame, ¿en qué familia no hay un homosexual? Bueno, y también digamos en qué familia no hay otras características. Cada familia tiene sus propias características y entonces yo creo que muchas personas sensibilizadas con relación a tener que ocultar a su hijo, a su hija, etcétera, etcétera, o a su sobrino o al que sea, empezaron también a sentir que esto no era justo. Personas, por ejemplo, absolutamente talentosas, brillantes. ¿Cuántas personas talentosas y brillantes, entre esas Freddie Mercury, no lo perdimos por culpa del VIH, por culpa de la ignorancia, por culpa de la desinformación, por culpa de la discriminación? Y de la negligencia institucional. Acuérdese que cuando apareció el VIH por allá en los 80, había un gobierno de extrema derecha de Reagan que utilizó eso como un arma política para desacreditar agendas de diversidad sexual que estaban promoviéndose, que estaba saliendo Harvey Milk, las primeras marchas multitudinarias. Yo no le discuto eso porque tanto un extremo como otro son terribles. Lo que pasa es que en el otro extremo, ¿sabe qué hacían? Los fusilaban. Lo fusilaban, claro que sí. Claro, Es cierto, entonces es cierto. eso es muy triste. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a la mesa de trabajo y en especial a la doctora Lucía Nader, que me da el espacio para dar esta información. Soy el reverendo Juan Camilo Cabal Moore. En estos momentos tenemos el deseo profundo de formar la obra de Jesús. Es un centro de recolección de alimentos para trabajar con las comunidades que carecen de esos alimentos para poder vivir. No solamente la obra de Jesús dará el pan físico, sino el pan mental y el espiritual. Pero debemos tener en cuenta que para poder acceder a esos dos tipos de panes, debemos también suministrar el pan corporal. Las personas que deseen asociarse a la obra de Jesús se pueden comunicar conmigo al 315-772-0052. También encarecidamente, para poder realizar esta bella labor, requiero de ustedes, de sus donaciones, en especial alimentos no perecederos. Estoy ubicado en la calle 54, número 41, E3, 57, sobre la ciudad de Cali, Colegio Centro de Educación en Tecnología Centec. Que el Señor los bendiga abundantemente y como dice el Evangelio, quien da con amor, recibe con amor. Dios los bendiga.
Bueno, recuerden que estamos ayudando en esta obra social, que cuando los niños están bien nutridos, cuando una mamá en embarazo está bien nutrida, la probabilidad de que su hijo nazca en mejores condiciones es muchísimo más alta, y que las probabilidades y las oportunidades de esos niños y de esas niñas sean mejores también están dadas porque hay una buena nutrición, no solamente física, sino también emocional, amorosa, etcétera. Entonces les sugerimos contribuir con esta linda obra del padre Camilo Cabal. Todos los días le pasamos su notica porque sabemos que, bueno, algún buen corazón Solidaridad va. Sí, ante todo. señor, solidaridad ante todo. Aquí ya les estamos recogiendo algunas cosas, alimentos no perecederos, de tal manera que yo soy, bueno, no estemos hablando de que soy amiga o enemiga, pero a veces sí necesitamos dar un empujón para que las personas retomen un camino diferente. Bueno, y seguimos con este interesantísimo tema de los logros. A ver, sí, yo pienso que los hombres heterosexuales tienen sus problemas, ¿no es cierto? Los hombres heterosexuales tienen sus problemas, los problemas de violencia. ¿Qué tan violento, digamos, es el hombre homosexual, por ejemplo, con relación a su pareja? Pues digamos que la violencia intrafamiliar es una epidemia, es una pandemia social, y digamos que tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales están sujetas también al tema de la violencia intrafamiliar. Pero hay estudios que determinen la violencia intrafamiliar en personas del mismo sexo. Hasta este momento creo que digamos que no aportaría, porque es que estaríamos hablando, cuando yo voy a hacer sensibilizaciones de mujer, me sale el tipo, es que las mujeres que nos pegan a los hombres, yo le pregunto al tipo, ¿usted cuántas mujeres han sido asesinadas por sus hombres por ser hombres? ¿Cuántas mujeres han asesinado hombres? ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas? No muchas, pero sí hay una que otra. Hay una que otra. Y uno siempre pregunta, ¿por algo será? Pero la violencia contra la mujer es más endémica. Entonces, sí, es endémica. Entonces si también nos vamos a ese tema de mirarla, digamos que tenemos problemas mucho más graves de desprotección legal, de desconocimiento. Tú decías algo ahora del tema de que teníamos reconocimiento de las parejas desde 2007. Sí y no. Yo tengo un caso en este momento de una pareja de mujeres lesbianas en que tenían esa figura, no se habían casado, y la disputa en este momento por la pensión de la mujer que quedó en completo estado de discapacidad ha sido una pelea descomunal contra la familia. Y entonces está la pelea entre una mujer lesbiana profesional que quiere cuidar a su esposa y la mamá, mujer adulta mayor, que pobrecita mi hija, está desamparada y yo necesito la pensión de varios millones de pesos para cuidarla. Entonces, como que ahí ¿dónde está el tema? Pero un momentico, en ese caso, claro, pero si hay jurisprudencia, la cónyuge tiene prioridad. Lucía, llevan varios años en este. Pero la cónyuge llevan varios, no te digo, la norma la reconoce, sí, la jurisprudencia está, pero el gran problema de fondo es cómo ejecuto eso si les llega realmente, o sea, es como que, te tomó el carro, tienes el carro, el Ferrari, pero tienes la gasolina y no lo puedes funcionar, o sea, no tienes la llave, o sea, está allí el derecho, sí, está la jurisprudencia, pero no se convierte en un derecho. Ponga a esta mujer, a esta pareja del mismo sexo, a un sistema legal que no debería estar arrancando. Eso de entrada debería haber dicho lo que tú me dices. Claro, sí, la cónyuge. Es que es la lógica, porque si eso funciona para las parejas heterosexuales, debería funcionar para las parejas homosexuales. ¿Quién decide? Una persona que tiene todos los prejuicios del mundo, que no ha podido elaborar todo lo que es la nueva forma de convivencia, la nueva. Pero a ver, yo pienso que también es el entrenamiento que no tienen, miren, el entrenamiento que no tienen, por ejemplo, nuestros jueces. Claro, eso a mí me da muchísimo. Claro, es que definitivamente uno ve a veces en unas cosas que uno dice, yo no puedo creer, estas son cosas de sentido común. ¿Usted cómo coge, por ejemplo, a un hombre que está acabando y está matando a su mujer y lo coge y le da casa por cárcel en la misma casa de la mujer? Perdóneme, eso no tiene sentido. Lo acabamos de ver con un cantante de música urbana, que el juez, o sea, la fiscalía hizo todo el trabajo perfecto, lo presentó como violencia contra la mujer, y el señor juez dijo, no, esto no es, esto es otra cosa, y lo dejó libre. Claro, y lo dejó libre, pero bueno, lo dejó libre, pero ¿qué tal el que le da casa por cárcel y lo manda a convivir con la mujer? Exacto. Claro, muchas han terminado muertas por ese.
¿Y qué responsabilidad tienen los jueces ahí? Nada, se lavan las manos como Pilatos. Entonces, fíjense que a mí sí me parece que dentro de esas políticas públicas, dentro de la jurisprudencia, bueno, yo no entiendo mucho de eso, el sentido común me lo indica, deberían existir preparaciones especiales para estos jueces que manejan delitos, por ejemplo, contra la familia, todos los delitos de tipo sexual, bueno, todo este tipo de cosas, estas personas deberían estar mucho más capacitadas. Es que una de las cosas importantes es que no hemos podido hacerle entender a nadie que es que el mundo es diverso, si no todo el mundo estaría sembrado de robles o de pinos, o el único verde que existiría en la naturaleza sería el verde bichi y punto. No comeríamos sino piñas o papayas. A ver, por Dios, el mundo es diverso, la naturaleza es diversa, los seres humanos somos diversos. Yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo entender una cosa tan elemental como esa. El tema de los jueces es clave. La Fiscalía, por ejemplo, tiene fiscales delegados para población LGTBI, para casos de discriminación específicos. Todos Y los vaya, casos hágales un examen a esos de qué saben. No, pero ellos les llegan Sí, y hacen un buen trabajo. Muy buen trabajo la Fiscalía. está haciendo, tiene Pero muy buenos luego fiscales. llega a donde el juez y el juez no tiene los lentes de género o no tiene los lentes de mirar la diversidad y termina fallando, pues en este caso ojalá no pase así. Pobrecita, la señora de 85 años va a quedar ahí sola y esta mujer lesbiana es muy joven y es profesional y ya. Pero mire, pasa. Y va a terminar privilegiando la vulnerabilidad de la otra, desconociendo Los derechos de la los una. derechos. Pero de la no, una. mire, si lo vemos, por ejemplo, en las parejas heterosexuales que se separan, el hombre económicamente poderoso, que yo no sé qué hace, y entre la abogada del hombre poderoso y el juez, hacen los peores atropellos con mujeres en estado de indefensión, Total. contra el cónyuge insolvente. Total. Entonces, una de las cosas importantes es que lo que tendría que primar ahí es la importancia que se le debe dar al cónyuge, insolvente o no insolvente. Exacto. Pero después digo, esos debates de parejas del mismo sexo, una anécdota, en 2007 las parejas heterosexuales, o sea, las de unión libre, unión marital de hecho, no estaban reglamentadas en Colombia. Hasta, sí, no. hasta el 2007, o sea, Sí. no estaban, o sea, la señora que privilegiaba era la que tenía la bendición papel, la el bendición papel de de la firma. sí. Y esas otras parejas no estaban reglamentadas y este ejercicio, esta disputa que diéramos las parejas del mismo sexo, terminaron incluyendo a las parejas heterosexuales en unión marital de hecho. Sí, No hay fue una un co- avance normativo que hicimos nosotros. Claro, fíjese, por ejemplo, eso, 2 años para que usted constituya y todavía Sociedad tiene sus conyugal de déficits. hecho. Mientras que si usted se casa, desde el Ya. mismo día que se Minuto, casa, minuto. usted constituye una sociedad conyugal, ¿no es cierto? Pero si usted convive, tiene que 2 esperar años. 2 años, pero para deshacerse solo 1 año. Sí, las uniones conyugales de hecho se establecen por 2 años, pero para deshacerse se necesita solo 1 año. Al año pierde todos los derechos y no reclamos eso. ¿Es así? Esa ¿Es no me así? la sabía, Sí, la del señor. año. Ah, La de los 2 años sí, pero la del año a ver, yo llevo ¿cuántos años trabajando con parejas? Por eso se lo digo. Entonces, este tipo de cosas suelen suceder. Mire, cuando yo le hablaba de que tanto era la violencia intrafamiliar en las parejas del mismo sexo, es porque yo trabajo con parejas y aunque pues no tengo un número indefinido de parejas homosexuales, tengo digamos un número representativo y realmente lo que yo he observado es que los niveles de violencia física son muy bajitos, muy bajitos. Los niveles de violencia verbal son bastante altos y los niveles digamos de presión por celos es bastante alto. ¿En la comunidad? Sí, en las parejas del mismo sexo. Es que hay un tema Y uno no cree que uno dice, oiga, es que esta vaina de los celos era... Además porque uno los conoce por aquí, de aquí los saca y después uno ya pretende que no estén aquí, o sea, además... ¿Y por qué te llamó y por qué lo buscaste? Además porque eso es una paradoja porque es que a mí no me dan celos, me da envidia. ¿Una qué? ¿Una qué te lo A dio? mí no me dan celos, me da envidia. Yo le digo a mi novio, papi, yo no siento celos. O sea, que usted lo acose una mujer por ahí me da celos, porque ahí yo no puedo competir, pero que lo acose otro hombre me da envidia.
Eso está buenísimo, eso está buenísimo. Sí, y le pasa a uno cuando la mujer descubre que su marido le gustan los hombres, dice, Claro. mire, si fuera Ahí. otra mujer yo hasta me mechoneo con ella, Exacto. pero aquí no tengo nada que hacer, ¿Cómo compite? nada, no puedo competir. Sí, sí, pero también es que nosotros hemos acostumbrado a tener unas relaciones bastante, o sea, nosotros tenemos un nivel de acceso diferente de relacionamiento, o sea, la marginalidad en las cuales nos hemos lamentablemente tenido que construir y desarrollar como homosexuales, nos abre unos espacios y romper un código, o sea, cuando yo voy con mi novia a mi casa hay todo un proceso, mi mamá se vuelve amiga de mis hermanas y todo el tema. Todavía los homosexuales aún estamos muy verdes en ese tema de llevar a nuestra pareja, siempre es como que... Pero los de su generación, porque quiero contarle Dale, que... los de mi generación, sí, los míos. Porque los más jovencitos ya, mejor dicho, ya... Es que Mauricio Y es llega- con policagado. no ¿Cuál sé. policagado? Sí. No, es que estoy con el pelo plateado. No, pero digamos, estoy hablando de los de 18, 20 años, ya llegan con su novio, su novia a la casa Sí, y frescos, es- tranquilos. pero- en la mayoría de los casos. Hay papás y mamás que les cuesta un trabajo enorme. ¿En qué sectores? Porque es que hay un comentario que yo recuerdo mucho de Mauricio en una cafetería en la esquina del Parque de Obando, Ajá. de Obando Valle al norte. Sí. Mauricio... Uy, Sí, lejos, acá, lejos. estamos Sí, lejos. estábamos lejos. Mauricio dijo ahí con todos los que estábamos en la mesa que Mauricio le preocupa mucho es la problemática específica del gay o de la persona vulnerada en los municipios más retirados, porque pensar que en el centro del departamento, en la capital, con personas ya con formación académica, Sí, pues las seré- problemáticas son muy diversas. Perdóneme, ser el marica o la lesbiana del pueblo no es nada No fácil. es nada fácil. ¿Qué hacemos? Pero no es nada fácil. Sí, pero sin embargo, pues yo lo tengo que decir como en los dos niveles, digamos que en lo comunitario uno encuentra esas realidades, pero también afortunadamente, vuelvo y me pongo los logos, tenemos una red de enlaces de género, hay 17 municipios que tienen personas de género. En Trujillo Valle Para- yo conocí una señora que se levantó y dijo, me llamo fulana de tal, no sé qué, tengo una hija, pero soy lesbiana, punto. Ya, Exacto. todo el mundo sabe su pueblo, bla, 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 y la acepta. Hay una red de enlaces de género, 17 de ellos son específicos y específicas para población LGTBI, que trabajan solamente para población LGTBI, 17. De esos 17, 14 son líderes, personas que se autorreconocen abiertamente LGTBI. Entonces eso ha ayudado muchísimo a dialogar con el territorio. Y este tema de las redes sociales, Eso es WhatsApp, una maravilla. eso nos charlamos todo el tiempo. Por ejemplo, ahora estamos, de una vez aprovecho el espacio, una mujer trans se nos perdió en Dagua desde el 25 de febrero, Mariana. Estamos preocupados y preocupadas porque no sabemos dónde anda. Bueno, Mariana, Y si está usted nos perdida. está viendo por Sí. casualidad, Si alguien la ha visto, Sí. sí, porque de verdad también puede ser que se fue y no dejó razón. Chévere este espacio, pero estamos bien preocupados. O sea, a ese nivel de capilaridad hemos logrado llegar y digamos que eso se ha avanzado un poco en el valle. Yo no te puedo hablar de Tolima, no te puedo hablar de La Guajira, pero yo digo que hay tendencias, digamos, el Valle del Cauca ha sido toda la vida un departamento, pues, por más o menos, pero de mente abierta en muchas cosas, también los Pioneros climas, mucho. etcétera, mucho. ¿Dónde quieres tener un gobernador homosexual? ¿Dónde puedes, o sea, tuvimos un gobernador homosexual, uno de los escritores más abiertamente, un gobernador, Vargas Sábado. Guardiazábal. Ah, sí, claro. Exacto, la visibilidad, Bueno, y otros. la homosexualidad la diversidad. Hay pues, Pero problemas- mire, como por una cosa absolutamente injusta y dolorosísima, lo metieron a la cárcel, que no tenía nada que ver. No tema ¿no? nada que ver. Hay una serie de personajes de la población LGTBI muy visibles en el Valle del Cauca. Vuelvo y reclamo históricamente el de Margarita, con su proyecto de ley, el tema de Marlene Baus en la Secretaría de Salud Departamental. O sea, Todo lo que ha hecho María Elena Londoño por las mujeres, así la... exacto. Toda una dinámica del Valle del Cauca ha tenido un contexto muy conservador, pero también ha tenido unos personajes muy disruptores y muy transgresores que han puesto el tema allí. Pero además porque facilitan, ¿me entiende? Yo no sé si es el clima, la gente, la Sí, empatía. hay Puede ser, apertura. hay apertura y se facilitan las cosas. Y mire, podemos hablar de este tipo de temas que, bueno, ahora es fácil. Ahora hablar de esto es fácil. Oiga, me viene en el año 84, usted sentado en un micrófono hablando de sexo para que vea lo que le hacían. Usted fue disruptora y usted fue pionera y usted fue lo hizo. Pero pues sí, pero también me costó lágrimas y me costó Claro, angustias todo esto, horribles sí. y todo y unas cosas Hablemos muy... de sexo y algo más. No, pero muchas cosas, era... Dios mío. Yo tengo la edad de acordarme de que había un señor sexólogo y tú empezaste a salir. Ah, lo que pasa es que Elkin Elkin Mesa Mesa, fue la Elkin Mesa, primera Elkin Mesa persona en que pantalla. hizo
sexología en pantalla, y yo era un estudiante del magíster de psicología clínica, pero yo ya había tenido una formación previa en sexualidad humana en la Universidad del Valle con Octavio Giraldo. Octavio Y entonces, Giraldo exacto, entonces me invitó a su programa. Estaba terminando mi maestría en psicología clínica, y a él empezó a invitarme, y yo me vine, viví en Cali 3 años, y cuando regreso a Bogotá, él me dice, véngase, y se trabaja en Caracol media hora hablando de sexo, de 11 a 11 y media de la mañana, y me llama el presidente de Caracol, Diego Fernando Londoño, a los 3 meses, y me dice, quiero que haga un programa de sexo sola en la noche. Casi me muero, pero lo hice. Qué bueno. Yo entro al mundo de la sexología por En Pantalla de Elkin Mesa. Yo veía el programa en mi casa cuando se compró el de colores, el televisor de colores quedó en la sala, pero el de blanco y negro quedó en la pieza del reblujo. Yo me metí a esa pieza a ver En Pantalla, ahí te conocí, después conocí Como era de bonita, ¿no? ¿Cómo eres de hermosa? Total. Ahí conocí a Octavio Giraldo, y cuando yo entré a estudiar psicología en la Universidad del Valle, Octavio era el jefe de departamento. Yo veía a ese señor por allá encumbrado, y yo me sentía así, porque era primíparo, y después la vida nos lleva, que yo lo acompaño en el 5º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual en Cartagena, marzo del 91. Ahí tenemos las fotos. Es que vuelvo y les digo, estos son los elementos que hacen de que este valle... ¿A dónde vamos? Nosotros tenemos mucha, si nos empezamos a esculcar allí, encontramos que hay actores claves que han aportado a este tema. Claro, llegamos nosotros autorreconocidos, pero llegamos parados en una base académica, política que hubo antes, que generó esos espacios. Yo pienso que hay que reconocer, bueno, y te digo, y te lo hago en este momento, de verdad el reconocimiento por nosotros, de verdad, de tu trabajo es invaluable. Pero bueno, mire, hay cosas, por ejemplo, que seguimos haciendo, y una de las cosas a las que uno nunca se puede renunciar es a dar una buena información. La Organización Mundial de la Salud dice que la ignorancia es la fuente de todos los males, y yo creo que es la frase de las frases más sabias que yo he escuchado en mi vida. Si nosotros damos una buena información información de calidad, si le contamos esto que usted nos ha contado hoy a la gente, las personas empiezan a cambiar sus actitudes, tienen una apertura diferente, y empiezan no solamente a asimilar el tema, sino a volverse mucho más empáticos, a meterse en los zapatos de otras personas. Bueno, desafortunadamente, como siempre, en nuestro tiempo, y no lo dejamos ir a tiempo, Mau, pero bueno, Mauricio Garcés nos acompañó esta tarde. Mauricio Garcés es un activista de la comunidad LGTBI, una persona de la que hemos aprendido también mucho, aunque no lo conocíamos personalmente, pero a la que le agradecemos enormemente sus buenos oficios. A usted, doctor Ernei Bolaños Pasos, mil gracias por ser parte de este programa, lo mismo que todos ustedes que nos sintonizan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Mañana es el Día Internacional de la Mujer, y recordemos que las mujeres también necesitamos ocupar un lugar en el mundo, porque el mundo no es sino uno. Un abrazo para todos y para todas. Gracias, Mauricio.